Muy bien, hermanos, hoy nos encontramos en el capítulo 7 y 8 del libro de Génesis. Y vamos a ver una historia que es una de las narrativas bíblicas más conocidas, yo creo que por todo el mundo. Personas de diferentes generaciones, de diferentes lenguas, personas de diferentes culturas han escuchado alguna referencia a la historia de Noé y el arca. Sin embargo, a pesar de que esta es una historia tan conocida, una de las historias más populares que aún se cuenta entre los niños no creyentes, es cierto que también es una de las historias menos creída por la mayoría de las personas. Es difícil encontrar a alguien que nunca haya escuchado alguna referencia al arca de Noé. Pero también es igual de difícil encontrar a alguien que crea que el arca de Noé es un hecho verídico. Hay personas que ven en los capítulos del 6 al 10 de Génesis una fábula, un cuento en el que podemos aprender algún tipo de moraleja, pero que de ninguna manera debe ser interpretado como un hecho histórico y literal. Y esta posición lamentablemente no está muy lejos tampoco de las iglesias. Tristemente, muchos cristianos ponen en duda la veracidad y literalidad del libro de Génesis. Y por si fuera poco, amados hermanos, hay una comunidad científica que niega el testimonio de la Escritura acerca de un diluvio universal, de un diluvio global. En un intento por desprestigiar la palabra de Dios, dicen científicamente es imposible. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿por qué esto es importante para la iglesia? ¿Por qué es importante para nosotros entender cuál es el mensaje central de la historia tan conocida como el Arca de Noé? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Es realmente relevante? La respuesta es sencilla, amados hermanos. El libro de Génesis en general y la historia del diluvio en particular son fundamentales para entender el Evangelio. Son fundamentales para comprender las verdades de todo el mensaje bíblico. En esta narrativa del diluvio, de una manera muy clara, se nos muestran principios centrales del Evangelio. En primer lugar, se nos habla acerca de la gravedad del pecado del hombre. Se nos habla de la perfección, de la justicia y la santidad de Dios. Pero también se nos habla de su misericordia y de su plan redentor para aquellos que son escogidos por medio de la fe. Ahora bien, hay muchas maneras en las que podríamos abordar esta historia. Podríamos refutar cada una de las objeciones científicas o pseudocientíficas que hay en contra del arca de Noé. Podríamos hablar de toda la evidencia geológica que da testimonio de cómo un diluvio universal sí ocurrió en verdad. Pero por razones de tiempo, hermanos, y por el propósito de lo que es la predicación, nos vamos a limitar simplemente a exponer el texto y aplicarlo a nuestros días. Por esta razón, quiero compartir con ustedes cuál es el argumento de la predicación de hoy. Nuestro argumento es: el Dios de la Biblia juzga y redime al mismo tiempo. De nuevo, el Dios de la Biblia juzga y redime al mismo tiempo. Antes de entrar en nuestro pasaje, permítame orar brevemente y comenzamos. Amado Dios, nuevamente venimos delante de ti. Yo personalmente reconociendo mi debilidad, mi incapacidad, oh Dios, para poder llegar a las mentes y corazones de esta audiencia. Padre, pero qué bueno que no depende de mí, sino de tu Espíritu Santo que usa con poder su palabra para hablar a nuestras vidas. Te pido que me permitas exponer estas verdades de manera fiel, temorosa y humilde. Y que seas tú glorificado, oh Dios, en todo. Que seas tú exaltado en medio de tu pueblo.
Usa este texto, Padre, para desafiarnos, animarnos y transformarnos en Cristo Jesús. Amén y amén. En Génesis capítulo 6, el autor de este libro, que es Moisés, nos da un breve preámbulo a lo que vamos a escuchar luego en los capítulos 7 y 8. Este preámbulo es una declaración que sirve para prepararnos para el juicio venidero que Dios iba a traer sobre el pueblo en ese momento debido a su corrupción. Al inicio de la narrativa, tanto al principio como al final de la historia del diluvio, la Biblia declara que la razón por la que Dios trae este juicio es la gran maldad del ser humano. En Génesis capítulo 6, versículo 5, justo antes de hablar acerca de Noé, mire lo que dice la palabra. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Escuche bien. Dios vio que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una descripción verdaderamente grave. Toda intención de sus pensamientos era única y exclusivamente hacer el mal. Esta maldad y corrupción que se describe en el versículo 5, luego va a ser explicada en este mismo capítulo en los versículos 11 y 12. El autor va a expandir sobre cómo se manifiesta esa maldad humana en la tierra. Y mira lo que dicen los versículos 11 y 12 de Génesis capítulo 6. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Dice, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La forma en cómo esa maldad y corrupción se manifestó era por medio de la violencia. Ahora, si has escuchado otras predicaciones de esta serie de Génesis, sabrás que Dios detesta la violencia. Porque la violencia siempre se ejerce contra otro ser humano. Cuando usted ve la historia de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, va a ver rápidamente que fue una reacción violenta de un hermano contra otro. Cuando usted ve a Lamec, el descendiente de Caín, que le dice a sus dos esposas, si 7 veces fue vengado Caín, 70 veces 7 será vengado Lamec. La violencia se había apoderado rápidamente de la tierra. De la misma manera que el ser humano se empezó a multiplicar rápidamente con muchos descendientes, así también fue la manifestación de su maldad. Ahora, usted se preguntará por qué es esto grave. En Génesis 6, en Génesis 9 lo vamos a ver. El próximo capítulo, el próximo domingo. La razón por la que Dios odia la violencia es porque siempre va en contra de otra persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Pero Génesis 6 comienza diciéndonos, este es el estado actual de la tierra. Antes hemos escuchado todos los avances tecnológicos y científicos y artísticos que había tenido en la humanidad. Rápidamente los descendientes de Adán empezaron a hacer artes, metalurgia, música y mucho avance tecnológico, pero asimismo se manifestó el uso de estos para la maldad. Y en Génesis capítulo 8, versículo 21, el texto final que veremos hoy, cuando Dios promete nunca más destruir la tierra con un diluvio, mire lo que dice. El Señor percibió aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y escuche bien, no es que el problema se había ido. La siguiente frase dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Es decir, no se había acabado el problema. Desde el inicio de nuestra historia hasta el final de nuestra historia, está reconociendo la escritura que el hombre es malo por naturaleza.
Fíjese que no dice que el hombre tenía la capacidad de hacer lo malo. No decía, sí, el hombre podía hacer lo malo. No, decía que el ser humano nace con una inclinación, una predisposición, un deseo de hacer lo malo desde el inicio de su existencia. Aquellos que han tenido hijos, por muy pequeñitos y bonitos que son, cuando un niño de pocos meses tiene una rabieta, gracias a Dios que tiene pocos meses y no tiene la fuerza para golpearte. Porque en ese momento el niño no le importa. Él va a gritar, llorar y patalear hasta que le des lo que quiere. Nadie le ha enseñado a mi hijo a llorar y a gritarte hasta que tú le das lo que quiere. Él lo ha aprendido solito. No lo sacó de mí al menos, ¿eh? Pero la Biblia lo que afirma es que el ser humano tiene una condición influenciada por el pecado. Esta no es una postura muy común hoy en día. Hoy en día la gente piensa que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que te corrompe. Dice, bueno, es que él es inocente, él es bueno, pero las cosas que han ocurrido en su vida es lo que ha hecho que él responda de una mala manera. Otros piensan, no, el ser humano es neutral, es decir, viene con un disco en blanco, ni es bueno ni es malo, y dependiendo de cómo lo críes, él va a actuar de una manera u otra. Ahora, no estoy negando, y la Biblia no niega, que ciertamente hay circunstancias en nuestras vidas que aceleran o nos propician a hacer cosas malas. Evidentemente, la maldad en el ser humano se va a potenciar dependiendo del entorno. Pero lo que la Biblia afirma es que el hombre ni es bueno ni es neutral desde su nacimiento, sino que nace directamente con una disposición e inclinación a hacer lo malo. El rey David dijo en el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Lo que David estaba reconociendo es de que desde pequeño, desde su juventud, notaba esa inclinación y disposición a la maldad. El gran problema con esto, amados hermanos, es que la mayoría de nosotros tenemos un concepto mucho más elevado de nosotros mismos del que deberíamos tener. Cuando usted le dice a un ser humano, tú eres pecador, la respuesta que va a decir es, yo no robo ni mato. Yo no hago esto ni hago aquello. Por lo tanto, no soy tan malo. El punto de comparación siempre va a ser un ser humano que es peor que yo. Y siempre vamos a poder encontrar a alguien que es peor que yo. El problema es que cuando nos comparamos con Jesucristo, se evidencia, cuando nos comparamos con la justicia y la perfección de Dios, entonces se evidencia la maldad que hay en nuestros corazones. Nosotros intentamos buscar razones para justificar nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. No es que no fui yo, fue ella. No es que no fui yo, fue mi jefe. No es que no fui yo, es el gobierno. Pero, amado hermano, la Biblia es clara. El hombre tiene un gran problema y no es el entorno, es tu corazón y el mío. La Biblia señala claramente, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cuál es el problema del hombre. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 21, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. No es el entorno, eres tú y soy yo. De modo que cuando la Biblia nos presenta el escenario rápido en Génesis, lo primero que hace es declarar la maldad del hombre que se ha manifestado en toda la creación. A medida que el hombre se ha multiplicado, así también se ha multiplicado su maldad. Ahora, este relato no solamente nos muestra la gravedad del pecado humano, esto es importantísimo. La gravedad del pecado humano es fundamental si queremos entender el mensaje de la Biblia, especialmente Génesis del 6 al 10.
Pero el problema del pecado humano se agrava cuando el que es testigo de esa maldad es Dios mismo. En estos capítulos, cada vez que se narra la maldad del hombre, se dice, y vio Dios, y miró Dios, y la tierra se había corrompido delante de Dios. El problema que tenemos tú y yo es que Dios es un Dios santo, justo y bondadoso. Que Dios no es un Dios que tolera la maldad, que tolera la violencia, que tolera el pecado. Dios no es un Dios que está bien con la injusticia. Él no es un Dios que se complace en que la gente haga lo que quiera porque eso lo hace feliz. Dios es un Dios santo. ¿Tú te imaginas, amado hermano, que tú vayas a la policía a denunciar un crimen y el policía te diga, no pasa nada, si el criminal es feliz? ¿Tú no sabes la felicidad que le da a ese ladrón quitarte el iPhone? Si tú supieras lo feliz que él es, seguramente no te estarías quejando. ¿Tú te imaginas un juez así? ¿Tú te imaginas un policía así? ¿Qué pensarías de ese juez y de ese policía? Es un corrupto, es un mal policía, es un mal juez porque no está castigando la maldad. Está corrompido. Dios no es así. Dios no deja impune el pecado y no lo dejará impune. El Salmo 11:5 dice, el Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama la violencia. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Cuando Dios vio su creación que era buena y perfecta, y Adán con su pecado contaminando a toda la creación, lo único que estaba delante de Dios era la transgresión humana. Yo no sé si así a ti te ha pasado. A mí, por ejemplo, cada vez que veo videos o noticias de injusticias o maltratos, sobre todo a niños o a mujeres, yo le digo a mi esposa, no compartas eso conmigo, porque voy a pecar. Me va a dar un sentimiento o un deseo de venganza tan grande porque son injustos, se aprovechan. Amado hermano, yo soy un pecador igual que tú. Yo soy un pecador igual que ese que está haciendo la injusticia. Si yo siendo pecador y malo, me indigno ante la injusticia, tú te puedes imaginar la indignación divina siendo Dios perfecto, santo y justo. ¿Tú te imaginas la indignación divina teniendo que aguantar la rebelión de seres tan insignificantes como el ser humano? Seres que le escupen al Creador en el rostro, que blasfeman sin ningún tipo de temor. Si tú y yo, que somos pecadores, nos indignamos ante la injusticia, imagina la indignación divina, que es algo que es para un ser humano imposible de soportar. Nuestro Dios es un Dios justo. Por eso, en Génesis capítulo 6, Dios le dice a Noé, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Todo este preámbulo en el capítulo 6 nos prepara entonces para lo que viene. El capítulo 7 de Génesis es el cumplimiento de esto que Dios había anunciado. Esto que Dios había declarado a Noé que iba a hacer. En el capítulo 7, versículo 4, Dios, habiendo mandado ya a Noé que construyera el arca, dando instrucciones a Noé sobre cómo construirla y cómo habría de ser salvo él y su casa, le dice lo siguiente, Génesis capítulo 7, versículo 4, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Dios literalmente había pasado de ser creador a ser el destructor de la creación. Los teólogos y comentaristas bíblicos dicen que Dios, después de haber creado, comienza a decrear, es decir, a deshacer, a destruir, a traer el mismo nivel de corrupción moral que el hombre había traído, él iba a traer el mismo nivel de corrupción y destrucción física. Ya no vemos a un Dios
creando, sino a Dios destruyendo. Ahora está de creación que Dios iba a traer, esta destrucción que Dios iba a traer, tiene un gran paralelismo, un gran similitud con la obra creadora de Dios. En Génesis capítulo 1 del 6 a 9, Dios crea por el comando de su voz, y lo que crea inicialmente está en un caos lleno de agua. Y en el segundo día de la creación, Dios hace el firmamento que separa las aguas de arriba del firmamento las aguas que están debajo del firmamento, y luego se juntan todas las aguas y se descubre lo seco. Pero Dios, cuando pronuncia el juicio, lo que va a hacer es exactamente lo opuesto a lo que hizo en la creación. En vez de juntar las aguas y descubrir lo seco, iba a cubrir todo lo seco con un agua, una inundación, un diluvio. Dios había llevado la creación del caos al orden, pero en su juicio por el pecado llevaría a la tierra de este orden al caos. El diluvio que es descrito en Génesis capítulo 7 del 17 al 24 es un evento verdaderamente apocalíptico. Es un evento completamente global. Ahora hay muchas personas que piensan el diluvio fue algo local. Hay algunos cristianos que, intentando reconciliar el relato bíblico con una postura supuestamente científica y naturalista, dicen, no, no fue un diluvio global, fue algo local. Pero, amados hermanos, ¿qué sentido tendría el texto en decir que es algo local? ¿Para qué necesitaría Noé el arca? Con haberse ido a otra ciudad o a otro sitio, habría escapado el juicio, lo mismo que cualquier otro pecador. La tierra fue completamente llena de manera global de toda agua. No fue solamente esa región, fue toda la tierra. Hay algunos geólogos cristianos que afirman que fue a partir del diluvio que los continentes se separaron, y citan muchos ejemplos y evidencias geológicas para afirmar que el diluvio en efecto fue global. Esta catástrofe mundial alteró para siempre la geología de nuestro planeta. Aceleró procesos geológicos que eran inexistentes en ese momento. La cantidad de fósiles que encontramos en la actualidad son producto de la rápida sedimentación que se produjo por el agua torrencial. Y así fue entonces como se cubrieron todos los montes, toda la tierra, hasta llegar al clímax del juicio. Génesis capítulo 7, versículo 23. Dice lo siguiente. Génesis 7, 23. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Escuche bien. La Biblia declara que fue Dios quien lo hizo. El Señor exterminó pues a todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Dios le había dicho a Noé, vendrán animales de dos en dos, se salvarán contigo en el arca, pero todo lo demás perecerá. Fíjense que el capítulo 7, versículo 23 es el cumplimiento del capítulo 6, versículo 13. Dios había dicho, voy a destruirlos junto con la tierra. Y así fue. Pero el libro de Génesis, amados hermanos, no solamente nos ayuda a saber qué fue lo que ocurrió en ese entonces. Mucha gente ve el libro de Génesis como algo que ocurrió y que podemos leer y es interesante. Muchos empiezan a leer Génesis en enero nuevamente, a ver si por fin lo completan. Pero, amados hermanos, Génesis es sumamente fundamental para nosotros los creyentes. Hay algunos teólogos que dicen que es imposible entender el resto del mensaje bíblico si no entendemos este primer libro. Y tiene toda la razón.
Si usted quita el libro de Génesis, entonces no tendrá a un Dios creador, a un Dios soberano, a un Dios que es juez moral. Tampoco tendrá la caída de un ser humano que es dominado ahora por el pecado, y mucho menos tendrá la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo. Por eso cuando pensamos en este libro debemos entender que lo que ha pasado de alguna manera nos apunta y nos anticipa aquello que va a ocurrir. Dios en su soberanía inspiró al autor de Génesis, a Moisés, para describir lo que había ocurrido con la idea de anticiparnos a lo que habría de venir. Y cuando pensamos en el juicio de Dios que trajo con el diluvio sobre esta gente, debemos recordar que eso mismo también pasará. Este es un juicio que nos apunta a un juicio venidero. Esta no es una idea muy popular hoy en día, ni siquiera en las iglesias, pero es una idea tan certera en la Biblia que estaríamos pecando si no la predicamos con fidelidad. El mismo Señor Jesucristo describió su segunda venida en términos del diluvio. En Lucas 17, capítulo 26 y 27, miren lo que dice el Señor Jesucristo acerca de su segunda venida. Tal como ocurrió en los días de Noé. Lo mismo que ocurrió en Génesis capítulo 6 al 10, así mismo va a ocurrir. Escuche bien, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Escuche bien, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Que habrá un día en el que Él vendrá nuevamente, y esa vez no vendrá como un cordero para ser inmolado, sino como un león rugiente para juzgar a vivos y muertos. Y de la misma manera que la violencia y el pecado reinaba en los días de Noé, de la misma manera que la de juicio, así también será en los días de la venida del Hijo de Dios. La gente hoy en día no cree en un juicio, ni tiene temor de Dios. La gente piensa que nada malo nunca le va a ocurrir. La gente piensa que va a ser joven y guapa para siempre, hermanos. Eso solamente nos pasa a algunos pocos. Pero la verdad es que llegará un momento donde tendremos que enfrentar al Dios verdadero y delante de Él rendir cuentas por nuestro pecado. Llegará un día donde esa comida, bebida y casamientos terminarán, porque llegará el juicio aterrador del Hijo de Dios. El mismo apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6, mire lo que dice. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para el juicio. Escuche bien, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Lo que Dios hizo en Génesis sirve como ejemplo para los impíos del futuro. Si Dios no perdonó la impiedad en ese entonces, ¿qué te hace pensar que perdonará la impiedad en su juicio final? Más adelante, este mismo libro de segunda de Pedro, capítulo 3, dice, porque el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego de la destrucción de los impíos. Cuando el Señor mismo habló acerca de Génesis 6 al 10, dijo, así será mi venida, así será mi juicio. ¿Qué crees tú que vamos a encontrar al final de la Biblia? Lo que va a ocurrir al final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, se nos muestra
ese juicio final. Dice el apóstol Juan, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Sabes qué? Cuando tú ves la creación y ves los montes, hay algo en nuestra mente que nos hace pensar que estos montes son grandes y majestuosos, que es muy difícil mover un monte de estos. ¿Qué sabes que harán los montes y los cielos cuando estén en presencia del Creador en el día del juicio? Huirán. Esto no es de una forma literal, pero nos ayuda a entender la grandeza y contundencia y majestad del Señor. Si los montes, la tierra y el cielo no pueden permanecer delante de Dios, ¿qué te hace pensar que tú y yo sí? Y dice así, no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Algún día tú y yo vamos a comparecer delante del Creador. Algún día vamos a dar cuenta sobre nuestra vida y Dios va a juzgar justamente. Pero tal como hemos dicho al inicio, nuestro argumento de hoy es que el Dios de la Biblia juzga y redime al mismo tiempo. Ciertamente Dios trajo juicio sobre la tierra, pero no fue lo único que trajo. En medio de su juicio, Dios redimió para sí a un remanente, a un grupo pequeño, a una familia con la cual continuaría su propósito en el mundo de traer a un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Nuevamente vemos a la simiente de la serpiente siendo juzgada y a la de la mujer siendo preservada. Dios es quien le da a Noé la advertencia del juicio. Dios es quien le da a Noé las instrucciones sobre cómo construir el arca. Dios es quien provee todos los recursos para que Noé pueda ser salvo. Es Dios quien trajo redención en medio de su juicio. Toda la destrucción que iba a haber sobre la tierra, Dios preservó vida humana y animal para continuar su propósito. En Génesis capítulo 8, versículo 1, se nos dice entonces, Dios se acordó de Noé. Después de haber llovido por 150 días, después de haber estado un año sobre el agua dentro del arca, dice el texto que Dios se acordó de Noé. Ahora, este término acordarse no debe ser entendido como lo hacemos en castellano. Cuando Dios se acuerda de algo o de alguien, no quiere decir que a Dios se le había olvidado eso y que de repente tuvo que buscar en su memoria para traerlo al presente. No, cuando la Biblia habla de que Dios se acuerda de alguien o de algo, lo que está diciendo es que Dios iba a iniciar el cumplimiento. Llama a Moisés, le dice, me he acordado de mi pueblo y descenderé para librarlos. Me he acordado de mi pueblo. Cuando Dios se acuerda de Noé, lo que está diciendo el texto es que va a ejecutar el pacto que había hecho con él previamente. Y por eso entonces dice que Dios, vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas.
En medio de aquel severo juicio, Dios preservó, porque había pactado, había prometido, se había comprometido a salvar la vida de este hombre y su familia. Ahora, en este patrón que tenemos de Dios creando, Dios destruyendo, debemos entender que esa destrucción es temporal. Dios de ninguna manera iba a dejar la tierra en el caos que había generado para pagar a la humanidad por su iniquidad. Hay una gran similitud entre el acto creador de Dios en Génesis 1 y en esta nueva creación que Dios estaba haciendo en Génesis 8. Hay como si fuera un espejo. En Génesis 1, del 1 al 10, Dios ordena las aguas para que haya tierra. De esta misma manera, en Génesis 8, 11, Dios sopla con su aliento para que desciendan las aguas. De la misma manera que Dios trajo los animales a Adán para que fueran nombrados por Adán. En Génesis 7, 8 al 14, Dios trae los animales a Noé, no para que sean nombrados, sino para que sean preservados. Dios estaba deshaciendo la creación por la corrupción humana, pero ese no sería el fin de la historia. Una nueva creación, un nuevo comienzo fue el resultado de la redención de Dios sobre Noé y su familia. Y amados hermanos, de la misma manera que esperamos un juicio futuro, Génesis nos apunta a una redención futura. Esta nueva creación que Dios había hecho era una nueva creación, es una nueva creación en la que estamos, pero es una nueva creación que sigue estando influenciada por el pecado. Sigue estando manchada y corrompida por la maldad del ser humano. De hecho, si usted ve Génesis capítulo 9, va a ver que de la misma manera que Adán cayó en Génesis 3, Noé lo hizo en Génesis 9. Noé se emborrachó y se desnudó y su hijo pecó al exponer su desnudez. La simiente de la serpiente había sobrevivido y empezaba a manifestar su corrupción en este grupo de personas. Pero amados hermanos, es porque el arca no tenía nunca el propósito de cambiar el corazón del ser humano. Dios no ha dado ese poder a ningún objeto, ni a ninguna cosa, ni a nadie fuera de su Hijo Jesucristo. Solamente Jesús puede cambiar el corazón del hombre. Por muy nueva creación que Noé disfrutó, ya sin la maldad de su generación, fue muy evidente que el problema del ser humano no es el entorno, sino interno. Por eso en Cristo Jesús, solamente Él dice, yo hago nueva todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 6 nos muestran cuál va a ser esa redención futura, esa nueva creación que Dios hará una vez y para siempre, en la cual esta vez sí, ya no habrá más pecado, ni dolor, ni transgresión, ni iniquidad. Apocalipsis 21 del 1 al 6 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y escuche esto, escuche bien. De sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas. En el día del juicio, Dios va a destruir este cielo y esta tierra. Será para siempre. Dios hará una nueva creación, libre de la corrupción del pecado, libre de la maldad y de la violencia, libre del dolor y del sufrimiento. Y añadió, escribe estas cosas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
vivir en un mundo libre de injusticia, de maldad, incluso de la propia maldad tuya y mía. Porque como hemos dicho al inicio, no hay ninguno de nosotros que pueda justificarse delante de Dios. Una de las cosas que más anhelo personalmente es estar delante de Dios y decirle, quita mi pecado, quita de mí mi pecado, porque ya no puedo. Si has leído El progreso del peregrino, es como cuando Cristiano llega al final y dice, quita mi mochila, quita de mí este peso tan grande que me agobia, me angustia y me aflige todos los días de mi vida, recordando mi debilidad y rebelión delante de ti. Hermanos, en la redención final, ese peso será quitado para siempre. Ese peso ya no existirá más. Pero ¿cómo accedemos a esto? ¿Cómo puedo ser yo beneficiario de esta redención que se nos anticipa en Génesis 8 y que se nos explica en Apocalipsis 21? La Biblia es clara cuando nos muestra que es por medio de la fe. La fe es el elemento indispensable para acceder a la redención. Si leemos la descripción que el texto bíblico nos hace de Noé, si leemos su vida, tanto en Génesis como en el libro de Hebreos, vamos a ver algo muy interesante. La Biblia siempre se refiere a Noé como alguien justo y recto delante de Dios. Ahora, esto no debe ser interpretado como que Noé ganó su salvación por medio de sus obras. Lo que el Antiguo Testamento nos quiere decir es que la justicia y el modo de vida recto de Noé en medio de una sociedad corrupta es evidencia de la fe y la convicción que Noé tenía de que Dios observaba su vida. Noé vivía de una manera temerosa delante de Dios porque creía en Dios y a Dios. Esta fe de Noé se manifestó en su obediencia y confianza en el Señor. Por eso el Antiguo Testamento resalta precisamente cuál es el fruto de su fe. Mire lo que dice Génesis 6:22. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Solo unos versículos más adelante, capítulo 7, versículo 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Génesis capítulo 8, versículos del 16 al 18. Al principio le dice Dios, sal del arca tú, contigo, tu mujer y tus hijos. Versículo 18, salió pues Noé. Noé obedeció en todo las instrucciones que Dios les dio. El reformador Juan Calvino, en su comentario acerca de este texto, dice que la fe y la sujeción de Noé a Dios eran indiscutibles. Seguramente quería salir rápido y estar en tierra firme, pero no ha sido hasta que Dios le ordena que salga que él se atreve a poner un pie fuera del arca. La obediencia y la sujeción de Noé a las instrucciones que Dios le había dado es la evidencia de su fe. Hebreos 11:7 al final nos dice que por medio de la fe, Noé llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Amado amigo, quizás tú nos estás visitando hoy, o quizás tienes asistiendo a la iglesia mucho tiempo. Quizás tienes tanto tiempo asistiendo a la iglesia que piensas que eres parte de la iglesia. Pero quiero decirte algo. El capítulo 6 al 10 de Génesis no son una fábula, no son una moraleja, no es una historia ficticia que tiene el propósito de mostrarte algún principio para que tu vida sea mejor. Lo que el capítulo 6 al 10 de Génesis nos quieren mostrar es que tú y yo tenemos un gran problema. Un problema tan grande que ni siquiera nosotros mismos podemos identificarlo, y ese es el pecado que hay dentro de nosotros. Un problema tan grande que hay muchas personas que aún creen que son creyentes, pero que realmente están engañadas. Cuando estamos hablando del diluvio, estamos hablando de un evento
histórico y literal que nos anticipa a una realidad venidera. Esto va a volver a ocurrir. Esto volverá a ocurrir. Dios juzgará la tierra. Y solo aquellos que sean parte del arca, solo aquellos que estén dentro del arca serán salvos de ese juicio venidero. Esta arca que Noé construyó realmente no es la salvación última. Esta arca que Noé construyó nos apunta a aquel que es nuestra arca, Jesucristo. Cuando Jesús vino a esta tierra, él vivió una vida perfecta y santa. Él verdaderamente fue sin pecado. Y él vivió una vida perfecta para que cuando creamos en él, esa vida de justicia sea imputada a nuestro favor y nuestro pecado sea imputado sobre él en la cruz. Por eso cantamos glorioso intercambio, porque él cambió su justicia por mi pecado. Él decidió tomar mi lugar. Y amado amigo y hermano, a menos que reconozcas tu necesidad de Cristo, a menos que reconozcas, tal como dice el apóstol Pedro, que algún día vendrá el fuego de Dios. Pero Dios ofrece salvación gratuita para todo aquel que desee venir a Cristo. Muchos piensan que la predicación del infierno es una manipulación de la iglesia, que lo que queremos es controlar a las personas. Pero, amado, que nada está más lejos de la realidad. Nuestro deber como iglesia es advertir a todo hombre del justo juicio que Dios traerá sobre todas las naciones. Nuestro deseo no es la muerte, sino la salvación del ser humano. Esto es lo que Dios quiere, pero al mismo tiempo la maldad no quedará impune. Hay dos maneras en cómo Dios castiga el pecado: sobre Cristo o sobre el pecador. La pregunta es, ¿quieres ser tú el que pague por tu pecado? ¿Quieres ser tú el que reciba la justa retribución de tu iniquidad? ¿O quieres reconocer la necesidad y recibir el regalo perfecto de Dios diciendo, ven a Cristo, sobre Él echa tu culpa, tu carga y serás perdonado? Recuerda las palabras de Jesús. En los días de Noé comían y bebían hasta que Noé entró en el arca. Esta es una realidad de la que nadie podrá escapar. Pero Dios juzga y al mismo tiempo redime. Él ha ofrecido a todos por igual una vía de salvación. Amigo mío, ven a Cristo. Ven a Cristo de verdad. Solo en Jesús está nuestra redención. Pero de la justicia según la fe. Y esta es la justicia con la que hemos sido investidos aquellos que pertenecemos a su iglesia. De una manera, aquellos que verdaderamente pertenecen a la iglesia están dentro del arca. Así que, pasado un año desde que comenzó el diluvio, finalmente Noé fue salvo. Y finalmente llega entonces a tierra. Ahora aquí hay algo muy importante. Yo quiero que usted se ponga en los pies de Noé. Imagínense que usted está un año en alta mar. Un año encerrado en un barco. Además, con puros animales y bueno, con la mujer. Eso es una bendición, hermano. Pero imagínense que usted está en ese tiempo encerrado todo el tiempo sin poder pisar tierra firme. Aquellos que sufren de esta enfermedad cuando hay mucho movimiento y se marean, imagínense estar un año constantemente en ese movimiento. ¿Qué sería lo primero que usted haría cuando llegase a tierra firme? Piense, un año completo en un arca de madera, siendo llevado de aquí para allá, siendo traído por el viento, por las olas, sin saber a dónde va ni cuándo va a llegar, sin saber cuándo va a pisar tierra firme. ¿Qué sería lo primero que usted haría cuando llegue a tierra? Mire, cuando usted ve las películas
y ve los naufragios. ¿Qué hace la gente? Llega y pisa la tierra y pisa la tierra. Al fin, tierra firme. Algunos quizás correrán, otros intentarán comer algo, otros harán cualquier cosa. ¿Sabe qué fue lo que hizo Noé? Vamos a leerlo, Génesis 8:20. Bueno, vamos a leer desde el 18. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Noé? Versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre la. Lo primero que Noé hizo al salir del arca fue adorar a su Dios. Amado hermano, la adoración es la respuesta inmediata y correcta de aquel que ha sido redimido por Jesús. La adoración debe ser nuestra única respuesta ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros vivimos nuestra vida siendo redimidos, ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para aquel que nos ha rescatado. Lo que Noé hizo cuando salió del arca no fue decir, Señor, no pudiste hacer el arca más cómoda. No pudiste poner calefacción en el arca. Dios, no pudiste quitar el olor de la vaca. Tuve que limpiar todo el excremento de estos animales un año. ¿Cuánto tardaste? Tú no eres todopoderoso. ¿Por qué no calmaste las aguas tan rápido? Hubieses escogido otro medio. ¿Sabes qué? Así somos muchas veces tú y yo en la vida cristiana. A veces en vez de gozarnos en la redención y adorar a nuestro Salvador, lo que hacemos es quejarnos porque las cosas no son tan cómodas como nosotros queríamos. Las cosas no son como nosotros esperábamos. Y se supone que si Dios me salvó, ¿por qué entonces no me va bien en la vida? ¿Por qué entonces tengo incomodidad y problemas? Amado hermano, si la queja es tu primera respuesta, evalúa tu corazón. Porque lo que Noé hizo en primer lugar fue adorar, postrarse y ofrecer sacrificios a aquel que en medio del juicio lo salvó. ¿Cuántos de nosotros habríamos respondido igual? La adoración es la única respuesta correcta del cristiano. Ahora, muchos confundimos qué es la adoración. A veces pensamos que la adoración es para que nosotros nos sintamos mejor. Es para que mis emociones sean alimentadas, es para que me animen o para sentir una emoción que durante la semana no siento. Una vez escuché de un falso maestro, la esposa de Joel Osteen, decir que cuando venimos a la iglesia y cuando adoramos, no lo hacemos por Dios y para Dios. Lo hacemos por nosotros mismos. Perdón. Adoramos porque eso nos hace felices y Dios quiere que seamos felices. Qué error y qué gravedad esto que se dice. La realidad es que la adoración es una respuesta a la magnificencia de Dios. La adoración es un reconocimiento de la persona y la obra de Dios. Cuando contemplamos quién Dios es y contemplamos lo que Él ha hecho por nosotros, la única respuesta es adorar y ofrecer sacrificio. Es postrarnos y decir, oh Dios, tú eres misericordioso. Si realmente entiendes la gravedad de tu pecado y realmente entiendes la bondad de Dios sobre tu vida, tu respuesta será adoración. Pero si tú tienes un mayor concepto de ti mismo y un pequeño concepto de Dios, será la queja. Así que, amado hermano, ¿cómo debemos vivir a la luz de este texto? En primer lugar, vivimos en adoración. Quiero que me acompañes rápidamente a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Primera de Corintios
capítulo 5, versículos 14 y 15. Escuche bien. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice así: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. ¿Sabes de qué está hablando? Del glorioso intercambio que hemos cantado. Cristo murió por nosotros. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tu vida, si estás en Cristo, ya no es tuya. Que si has sido redimido y salvado, la adoración es de tu vida. Ya no eres tu propio jefe y tu propio dueño. Ya no decides tú ni siquiera qué vas a hacer hoy o mañana. Tu vida, tu tiempo, todo tu ser le pertenece al que te compró. En segundo lugar, significa que vivimos en obediencia a Dios en medio de una generación corrupta. Es muy fácil decir yo tengo fe. Es muy fácil decir el domingo yo creo en la Biblia, yo proclamo a Dios, yo le creo a Dios. El problema es que cuando estamos rodeados de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares, de aquellos que blasfeman en contra de Dios, vivir como una persona justa es la mayor evidencia de nuestra fe. Noé vivió justa y rectamente por fe en medio de su generación. La pregunta es si nosotros haremos lo mismo. Romanos capítulo 2. Vamos a leerlo rápidamente, un texto muy conocido. Romanos 12 del 1 al 2 dice: por tan manos les ruego por las misericordias de Dios, que aceptable a Dios, escuche bien, que es el culto racional de ustedes, es decir, que es la respuesta lógica de ustedes si han sido redimidos. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Noé vivió por fe y vivió este texto mucho antes de que fuese escrito. Pero también, amados hermanos, como iglesia, nosotros somos una especie de arca. Como iglesia, nosotros anunciamos al mundo que hay un juicio venidero. E invitamos a todo pecador y a todo hombre y mujer de toda lengua y nación a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. La pregunta es, ¿qué también estamos haciendo eso? ¿Entendemos la urgencia del juicio venidero? Amado, esto es muy fácil hacerlo ahora que lo estás escuchando. Pero yo quiero que te preguntes, mañana, cuando veas al no creyente, ¿verdaderamente en tu corazón estás convencido de que esa persona, si muere mañana, irá al infierno? ¿Verdaderamente entiendes las implicaciones de estar sin Cristo y morir? ¿Entendemos esa urgencia y responsabilidad que tenemos? Que el Señor nos ayude a vivir en adoración y obediencia a Él, pero también anunciando el juicio y la redención futura, para que todo aquel que no conozca a Cristo venga corriendo al arca y en vez de perecer conozca la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú en tu infinita misericordia has provisto un medio de salvación para el pecador. Mi Dios, ni Noé ni nosotros merecíamos ser rescatados. Pero tú por tu clemencia, tú por tu bondad, tú por tu misericordia dijiste, ven a mí y sé salvo. Yo quiero rogarte que toda aquella persona que no te conozca hoy sea movido por tu espíritu y tu palabra al arrepentimiento y la fe verdaderos. Que puedan conocer la dulzura del perdón y la reconciliación contigo. Mi Dios, y ayúdanos a nosotros, tu iglesia, a que el sacrificio y la redención que Cristo nos ha dado
sea suficiente para vivir en adoración. Mi Dios, quita de nosotros la queja, quita de nosotros la inconformidad y que podamos apreciar el sacrificio de tu Hijo, que podamos apreciar la vida eterna, que podamos apreciar y esperar en esa redención futura. Porque es ahí, oh Dios, cuando nuestro gozo verdaderamente será completo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Sí.